La vida parece girar alrededor de nosotros con una rapidez que no podemos controlar. Los días se convierten en una sucesión interminable de compromisos, preocupaciones y dolores. En medio de todo este caos surge una pregunta: ¿dónde está Dios cuando todo parece estar fuera de lugar? Cuando la ansiedad nos consume y el estrés nos ahoga, a menudo nos sentimos como si Él estuviera lejos, incluso en silencio. Quizás has vivido momentos donde la paz parece tan lejana, donde el ruido de tus pensamientos y la confusión de tus emociones te impiden escuchar su voz. Es en esos momentos, cuando las circunstancias parecen gritar más fuerte que cualquier palabra divina, que nos encontramos con la sensación de que Dios se ha apartado. Sin embargo, la verdad es que Él nunca se aleja. En medio de nuestra tormenta, en medio de nuestra angustia, Dios está presente y Él nos habla. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a escuchar? Hoy quiero invitarte a detenerte a mirar tu vida de una manera diferente. Quizás sientas que estás en un lugar de caos, que nada tiene sentido y que la paz parece inalcanzable. Pero quiero que sepas algo. Dios está más cerca de ti de lo que imaginas. No es en la calma perfecta donde siempre se escucha su voz, sino también en los momentos de desconcierto, de lucha y sí, en el caos. Antes de seguir adelante, si este mensaje resuena contigo y te gustaría profundizar más en cómo experimentar la paz de Dios en medio de la tormenta, te invito a suscribirte a este canal. Dale un like a este video y comparte este mensaje con otros que puedan estar pasando por momentos difíciles. Al hacerlo, estarás ayudando a que más personas encuentren consuelo en la palabra de Dios. Y al suscribirte, podrás estar al tanto de más contenidos que fortalecerán tu fe cada día. Ahora vamos a profundizar en lo que significa realmente escuchar a Dios, incluso en medio del caos. Muchos de nosotros hemos caído en la trampa de pensar que solo en los momentos tranquilos, cuando todo está en orden, podemos escuchar la voz de Dios. Pensamos que si nuestra vida fuera más estable, si estuviéramos más serenos, tal vez entonces seríamos capaces de percibir ese susurro divino que nos guía. Pero, ¿es esto realmente cierto? ¿Es Dios solo accesible cuando estamos en calma, cuando hemos alcanzado un estado perfecto de paz? Lo cierto es que, a lo largo de las Escrituras, vemos que Dios no espera a que tengamos todo bajo control para hablarnos. Al contrario, Él muchas veces se revela en medio del caos. Recordemos a Moisés, que no encontró a Dios en el esplendor de un palacio, sino en el desierto, un lugar de soledad y vacío, donde todo parecía perdido. O pensemos en el profeta Elías, quien escuchó la voz de Dios no en el estruendo del viento, ni en el rugido del terremoto, sino en un suave susurro en medio de una tormenta emocional y física. ¿Y qué hay de nosotros en nuestros momentos de dificultad? Cuando nos sentimos abrumados por el dolor, el estrés o la ansiedad, es posible que sea en estos momentos que Dios más cerca está de nosotros. Tal vez nos resulta difícil verlo, pero el caos externo no impide que Dios se comunique. A veces es precisamente en el desorden donde Él nos llama más fuerte, invitándonos a acercarnos a Él, aunque nuestras circunstancias no sean las ideales. Quiero que reflexiones por un momento. ¿Podría ser que, en vez de esperar a que todo se calme para escuchar a Dios, Él ya está hablando en medio de tu lucha? La verdad es que, al igual que Moisés o Elías, es en nuestra vulnerabilidad, en nuestra desesperación, donde podemos experimentar de manera más profunda la cercanía de Dios. En momentos de crisis, cuando todo parece desmoronarse a nuestro alrededor, a menudo nos preguntamos, ¿por qué no escucho a Dios? Puede ser que, en medio de la tormenta, nos sintamos completamente desconectados, como si Él estuviera callado. Pero la verdad es que a veces el silencio de Dios no es un abandono, sino una invitación a profundizar en nuestra relación con Él. En 1 Reyes 19, 11, 12,
leemos una historia que ilustra perfectamente este concepto. El profeta Elías, huyendo de la persecución, se encuentra en una cueva, agotado y desolado. Mientras está allí, busca la presencia de Dios en lo que sería lo esperado: un viento fuerte, un terremoto o un fuego. Pero Dios no está en ninguno de esos eventos poderosos. En lugar de eso, Elías escucha a Dios en un susurro suave, un susurro que solo puede ser escuchado en la quietud. Este susurro no es ruidoso, no es dramático, es algo delicado pero profundo. Este pasaje nos enseña que, en medio de nuestra crisis, Dios no siempre está en el ruido del caos, ni en las grandes manifestaciones de poder. A veces, Él se encuentra en el silencio, en ese espacio donde nuestra alma puede estar quieta y atenta. El caos externo puede ser necesario de alguna manera para que podamos reconocer esa voz suave que siempre está presente, pero que a menudo pasamos por alto debido al ruido que nos rodea. La quietud, entonces, se convierte en un aspecto clave. No se trata de eliminar todo el ruido externo, sino de aprender a calmar nuestra alma en medio de la tormenta. La verdadera capacidad de escuchar a Dios requiere de un corazón que, aunque rodeado de confusión y dolor, sepa descansar en Él. Es un acto de fe, una decisión de buscar la paz en medio del tumulto. Quizás te estés preguntando, ¿cómo puedo encontrar esa quietud cuando todo parece estar fuera de control? La respuesta no está en esperar que las circunstancias mejoren, sino en aprender a escuchar a Dios en medio de ellas. La crisis, por más difícil que sea, puede ser el espacio perfecto para escuchar la voz de Dios, si aprendemos a calmar nuestro espíritu y escuchar atentamente. Es fácil caer en la tentación de buscar a Dios en los grandes momentos, en milagros, en visiones, en experiencias sobrenaturales que nos dejen sin aliento. Pero lo que muchas veces olvidamos es que Dios no siempre se revela a través de grandes manifestaciones. En realidad, Él está presente en lo ordinario, en los pequeños momentos que a menudo pasan desapercibidos. Dios se revela en los detalles. Piensa en los momentos más simples de tu día. El sol que se filtra a través de una ventana, un gesto amable de un amigo o una palabra que lees en la Biblia justo cuando más la necesitas. Muchas veces es en esos momentos cotidianos que parecen tan triviales, donde Dios susurra a nuestro corazón. Puede ser un susurro tan suave que si no estamos atentos, lo dejamos escapar. Recuerdo que Santa Teresa de Ávila, una gran mística, hablaba de cómo la vida espiritual se encuentra en lo cotidiano, en las pequeñas acciones de cada día. Para ella, no era necesario realizar grandes actos de heroísmo para sentir la presencia de Dios. La vida espiritual, según ella, estaba en un momento de oración sincera, en un acto de amor diario o incluso en el simple gesto de detenerse a escuchar a otro. Podemos estar buscando señales poderosas de Dios, pero tal vez Él ya nos está hablando en los momentos más sencillos de nuestras vidas. La luz del sol, el aroma del café por la mañana, la sonrisa de un ser querido. Todo esto puede ser una señal de su presencia. No se trata de buscar lo espectacular, sino de aprender a ver lo divino en lo ordinario. Por eso, te invito a reflexionar. ¿Cuántas veces has estado tan ocupado buscando algo grandioso que no has notado a Dios en los pequeños detalles? Tal vez Él está esperando a que detengas tu carrera diaria por un momento, para que puedas escuchar su voz en las cosas simples que te rodean. Es fácil pensar que escuchar la voz de Dios es algo que sucede de manera instantánea, casi mágica, pero como en cualquier relación, aprender a escuchar a Dios requiere práctica y disciplina. No es algo que se logre de un día para otro, especialmente cuando estamos rodeados de distracción, ruido y caos. El primer paso para entrenar nuestro corazón para escuchar a Dios es la práctica constante de la quietud.
No me refiero a un tipo de quietud que venga por la ausencia total de ruido, sino a una quietud interna que se cultiva con la disciplina de la oración y la meditación. Esta práctica no consiste solo en hablarle a Dios, sino en escuchar lo que Él tiene para decirnos. Al principio puede parecer difícil, casi imposible. El caos externo y nuestras propias inquietudes internas pueden interrumpir el proceso. Pero a medida que dedicamos tiempo cada día, aunque solo sean unos minutos, para estar a solas con Él en silencio, comenzamos a entrenar nuestros corazones a reconocer su voz en medio del ruido. Esto no es algo que suceda de inmediato, pero con el tiempo, esa voz suave, ese susurro divino, se vuelve más claro y accesible. Te propongo un ejercicio práctico que puedes incorporar en tu vida diaria. Dedica unos minutos cada día para estar en silencio, sin distracciones. Busca un lugar tranquilo, cierra los ojos y dile a Dios: Señor, estoy aquí, quiero escucharte. Puede ser en medio de tu rutina diaria, durante tu paseo por la mañana o en un momento específico que tomes cada día. No se trata de hacer peticiones o pedir respuestas, sino de abrir tu corazón y estar receptivo a lo que Dios quiere compartir contigo. Además, este ejercicio requiere paciencia. En la vida cristiana, la paciencia no es simplemente esperar pasivamente a que algo suceda, sino una acción que confía en el proceso. Como dice Juan Stott, la paciencia en la vida cristiana no es una pasividad que espera sin actuar, sino una acción que espera con confianza. La paciencia en escuchar la voz de Dios, en esperar en Él, cultivará un corazón que se fortalece en la fe, incluso cuando no vemos respuestas inmediatas. Es en ese espacio de paciencia y quietud que Dios empieza a hablarnos de maneras que solo Él puede. En el caos, aprenderemos a reconocer que su voz está siempre presente. Solo necesitamos entrenar nuestros corazones para escucharla. Escuchar la voz de Dios no siempre es fácil, y mucho menos cuando lo que nos dice no es lo que esperábamos o deseábamos oír. En esos momentos nos enfrentamos a una de las tentaciones más comunes: ignorar su voz. Es tan fácil tomar lo que escuchamos y moldearlo para que encaje en nuestras expectativas o deseos, especialmente cuando lo que Dios nos pide desafía nuestras creencias, nuestra comodidad o incluso nuestros planes. Esto no es algo nuevo. En la Biblia encontramos un claro ejemplo de esto en la historia de Jonás. Jonás recibió un mensaje claro de Dios: ir a la ciudad de Nínive y predicar el arrepentimiento, porque la maldad de esa ciudad había llegado al límite. Pero Jonás, en lugar de obedecer, decidió huir. No quería cumplir con ese llamado, porque Nínive era una ciudad enemiga de Israel, y Jonás no quería ver la misericordia de Dios extendida a sus enemigos. La tentación de ignorar lo que Dios le decía era tan grande que prefirió escapar. Dios siempre tiene un propósito más grande detrás de lo que nos pide, incluso cuando no lo entendemos en el momento. Jonás finalmente obedeció, y lo que encontró en Nínive fue una ciudad arrepentida que se volvió a Dios. La historia de Jonás nos recuerda que, aunque no entendamos por qué Dios nos pide algo, su plan es siempre para nuestro bien y el bien de los demás. La verdadera paz no se encuentra en hacer lo que queremos, sino en escuchar y obedecer lo que Dios nos pide, incluso cuando no nos gusta. Al final, la obediencia trae consigo una paz que trasciende el entendimiento humano. Puede que el proceso no sea fácil, pero siempre será el camino que nos llevará más cerca de la paz profunda que solo Dios puede dar. Cuando nos encontramos en medio de la tormenta, en ese espacio donde todo parece estar fuera de control, es fácil perder la esperanza. El caos puede parecer interminable y a veces nos preguntamos si alguna vez volveremos a experimentar paz. Pero quiero decirte una verdad profunda: el caos no es el fin de la historia. Es en medio de la tormenta,
donde la paz de Dios puede brillar con más fuerza si estamos dispuestos a buscarla. Dios nunca nos deja, incluso cuando las circunstancias nos hacen sentir lo contrario. En medio de la lucha, Él está con nosotros, ofreciéndonos una paz que no depende de lo que está pasando a nuestro alrededor, sino de nuestra confianza en Él. Como dice el apóstol Pablo en Filipenses 4:7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz no es como la paz del mundo, que depende de la ausencia de problemas. La paz que Dios ofrece es una paz interna, una paz que puede coexistir con el caos externo, una paz que guarda nuestro corazón y mente en Cristo. Quizás pienses que la paz de Dios suena como un concepto distante o idealista, algo que solo se experimenta en momentos especiales o en circunstancias perfectas, pero no es así. La paz de Dios está disponible en cada momento, incluso en el caos más absoluto. La lección de San Agustín resuena aquí. Nuestro corazón está inquieto hasta que descansa en ti. La paz de Dios no es algo que encontremos cuando todo esté en orden, es algo que encontramos cuando, incluso en medio del desorden, entregamos nuestra vida a Él y confiamos en su soberanía. El caos, en su naturaleza, puede ser la oportunidad perfecta para que Dios tome el control. Cuando nos rendimos, cuando dejamos de luchar contra lo que no podemos cambiar, cuando entregamos nuestras preocupaciones, ahí es cuando Dios puede manifestar su paz. Esta paz no es la ausencia de problemas, sino la presencia constante de un Dios que cuida de nosotros. Quiero que pienses por un momento, ¿en qué áreas de tu vida estás luchando con el caos? Tal vez en tu familia, tu trabajo, tu salud o tus relaciones. ¿Estás dispuesto a entregar esas preocupaciones a Dios? ¿Estás dispuesto a escuchar su voz en medio de la tormenta? No estamos solos. Dios está aquí, hablándonos en los susurros de la calma que, aunque a menudo se ocultan bajo el ruido del caos, siempre están disponibles para aquellos que se detienen y escuchan. Hoy hemos hablado de cómo escuchar la voz de Dios en medio del caos. Hemos explorado cómo, incluso en nuestros momentos de angustia, Dios no está distante, sino que está presente, esperando a ser escuchado. Hemos aprendido que no necesitamos esperar a que todo esté en calma para oír su susurro. Dios se encuentra con nosotros en los momentos más difíciles, en las pequeñas cosas cotidianas y sobre todo en el espacio de quietud que nosotros elegimos crear en medio del caos. El caos no es el fin de nuestra historia. La tormenta, por más aterradora que sea, no tiene la última palabra. La presencia de Dios y la paz que Él ofrece es más fuerte que cualquier tormenta que enfrentemos. La paz que Dios da no es una paz superficial que depende de nuestras circunstancias, sino una paz profunda que guarda nuestros corazones y mentes en Cristo, incluso cuando todo alrededor de nosotros parece estar desmoronándose. Recuerda las palabras de Jesús en el Evangelio de Juan. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. La paz que el mundo ofrece es frágil, efímera y dependiente de nuestras circunstancias externas. Pero la paz de Dios es constante, inquebrantable y lo más hermoso de todo, disponible para ti ahora, en medio de cualquier caos que estés enfrentando. Quiero animarte a que a partir de este momento busques esa paz con más intencionalidad. Tómate un tiempo cada día para entrar en la quietud, para escuchar a Dios en el susurro suave. No importa si tu vida es desordenada o si estás atravesando una crisis. Dios está hablando en este mismo momento y si estás dispuesto a detenerte y escuchar, su paz te alcanzará. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te invito a que te suscribas al canal. Al hacerlo, estarás recibiendo más contenido que te ayudará a profundizar en tu relación con Dios y a encontrar paz en cada circunstancia. Si este video te ha sido útil,
Te pido que dejes un like y lo compartas con quienes también puedan necesitar escuchar estas palabras. Al hacerlo, estarás ayudando a que más personas encuentren la paz que solo Dios puede dar. Gracias por estar aquí. Y recuerda, Dios siempre está cerca, incluso cuando no lo sentimos. Si aprendemos a escuchar su voz, encontraremos paz en medio de la tormenta. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tu mente en Cristo Jesús. Amén.